Buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinario. ¿El lucro cesante por el COVID-19 se pudo haber cubierto con las condiciones y cláusulas vigentes de esas fechas? Reflexiones al respecto. Organizado por ESEG APECOSE en alianza con Cultura de Seguros, organización dedicada a fomentar la cultura de seguros en beneficio de las empresas y familias latinoamericanas. Hoy tenemos un marco internacional desde Chile. Tenemos y vía Zoom a Rodrigo Zapac. Él es abogado y escritor, es de Porta Abogados y Consultores de Seguros y Reaseguros. Y a nuestro lado nos acompaña el destacado profesor José Vivas, ¿no? Él es consultor de seguros y especialista en riesgos generales. Y quien les habla, un humilde servidor, Víctor Hugo Murratizoc, fundador de Cultura de Seguros. El formato de nuestro webinario va a consistir de una conversación entre 45 y 60 minutos y cualquier consulta, duda que tengan la pueden dejar en la opción comentarios para que al final la puedan ir resolviendo nuestros invitados. Bienvenido Rodrigo, bienvenido profesor José, Gracias. bienvenido, gracias por aceptar esta invitación para desarrollar este tema tan interesante. Me No, gustaría iniciar un poco con Rodrigo para que nos puedas comentar o nos puedas contar cómo iniciaste en este apasionado mundo de los seguros y después para que José también nos cuente al respecto. Adelante, Rodrigo, te escuchamos. buenas noches, Víctor. Buenas noches, José. Le agradezco mucho la invitación. Ya es la segunda vez que me invitan a participar y para mí es un agrado poder conversar con ustedes de estos temas de seguro. Bueno, respecto de lo que tú me consultas, yo partí en el mundo de los seguros, yo creo que ya hace unos 28 años, apenas salí de la universidad, entré a trabajar a una compañía de seguros que hoy en día es HDI, en esa época se llamaba Aseguradora de Magallanes. Después de ahí entré a trabajar a un corredor de seguro muy grande, que era Sedgwick, de Londres, pero con su oficina en Chile. Después trabajé como fiscal y gerente de siniestros de ACE, que ahora es Chubb. Han ido cambiando Sí. todas de nombre en el tiempo. Y bueno, en mi último trabajo, ya hace bastante tiempo atrás, sí, como empleado de una compañía de seguros, fue en Zurich, donde era fiscal también del grupo Zurich. Después, bueno, me independicé y creé esta oficina que se llama Porta Abogados y Consultores, donde nos dedicamos fundamentalmente al derecho de seguro, litigio, estructuración de licitaciones de seguro, programas de seguro, en fin. Eso en resumen de los 28 años de carrera. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante, profesor José, para que lo podamos conocer un poquito más. Bueno, en mi caso, yo entré a seguros, como creo que la mayoría, por casualidad. Yo soy ingeniero industrial de profesión y saliendo también de la universidad, entré a trabajar en un corredor de seguros muy grande que estaba requiriendo ingeniero industrial joven, que sepa algo de inglés, para trabajar en el área de ingeniería de riesgos. Este corredor era en ese entonces el corresponsal de Marsh, que es el broker norteamericano más grande del mundo. Y entré y me gustó, y el tema fue que tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a estudiar seguros y trabajé un tiempo en las oficinas de Marsh en Nueva York. Estuve 10 años en el corredor corresponsal de Marsh y luego, como se dice en el argot, me pasé al otro lado del mostrador y estuve trabajando 12 años como gerente técnico en dos compañías de seguros internacionales. El Sol, que en esa época era de propiedad del grupo Allianz RAS, un grupo alemán-italiano, y luego en Generali, una compañía italiana. Y de allí me volví otra vez al otro lado del mostrador y trabajé en un broker internacional inglés, Willis, hoy en día Willis Tower Watson, por cerca de 8 años. Y luego pasé a otro corredor, Contacto Corredores de Seguros, un corredor peruano con corresponsalía de corredores extranjeros, que hoy por hoy es el número 2 en el Perú. Y hace algunos años me dedico a la consultoría de riesgos y seguros. Y no por menos, hace muchísimos años también me dedico a la docencia en la Escuela de Seguros y en otras universidades. Esa es mi relación con seguros, una actividad realmente apasionante. Y efectivamente, muchas gracias, profesor José. Algunas, de repente, comentarios que me gustaría darles es que a Rodrigo yo lo conozco hace un par de años, cuando por primera vez hicimos una entrevista, un webinario también,
pero hablamos sobre la Ley de Seguros de Chile y aprendí muchísimo de Rodrigo. Él ha escrito algunos libros muy interesantes al respecto. Y también el profesor José Vivas, él ha sido mi profesor cuando yo estudiaba seguros allá en los años 90, ¿no? Caray, Así que ya, buen tiempo atrás. hace unos añitos, unos añitos. Y la Pasa verdad que yo poco. me siento muy motivado, ilusionado y privilegiado porque vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Y para continuar con ese aprendizaje, me gustaría de repente, Rodrigo, que nos puedas compartir desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Cuál es el concepto que nosotros deberíamos entender por la cláusula de todo riesgo y la cobertura del lucro cesante? Bueno, mira, desde la perspectiva de nuestra legislación en Chile, que es la que yo conozco, no existe una definición propiamente tal en la ley de lo que es una póliza de todo riesgo. Sin embargo, la doctrina, la jurisprudencia y también no solo la doctrina nacional, sino que también la internacional, y se menciona en varios libros de seguro de otros países, existe consenso en que las pólizas de todo riesgo cubren todo excepto aquello que está expresamente excluido. De hecho, algunas sentencias en Chile han señalado que lo importante en las pólizas de todo riesgo es la exclusión. Ahora, cubren todo desde la perspectiva del riesgo de que trata la póliza, ¿cierto? Si es una póliza de incendio, cubre todo lo relacionado con una póliza de incendio, salvo lo que está excluido. Por ejemplo, si estuviese excluido los trabajos de soldadura, no se cubren. No significa que porque sea de todo riesgo va a cubrir el terremoto, los accidentes de tránsito, o va a cubrir, ¿no es cierto?, el terrorismo. No. O sea, dentro del ramo al que pertenece la póliza, todo riesgo de operaciones, todo riesgo de incendio, cubre todo lo salvo aquello que está expresamente excluido. Así es como se ha entendido en Chile, como te digo, por la jurisprudencia y también por la doctrina, pero también, y lo más relevante, es que así es como se les vende el producto, ese producto de seguro a los asegurados. Entonces, cuando los asegurados compran una póliza de todo riesgo, ellos que no son expertos en seguro, la gran mayoría, piensan que están comprando justamente una póliza que cubre todo, salvo aquello que está expresamente excluido. De hecho, a mí me ha tocado estar en presentaciones de alguna gente de finanzas a su directorio donde le muestran las coberturas de la póliza y lo que más les interesa a ellos es ver qué no cubre la póliza. A ver, pero dime, no me digas todo lo que cubre, dime qué no cubre para yo saber si estoy tranquilo o no. Si un centro comercial, por ejemplo, me acuerdo perfecto la pregunta, era, quiero saber si los vehículos de los 50.000 personas que hay en el mall ahora, estacionados en los 3 subterráneos, están cubiertos o no en caso de incendio, por ejemplo. Eso está excluido, está cubierto. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Desde la perspectiva de la legislación, no hay una definición, pero sí la jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que cubre todo, salvo aquello que está expresamente excluido. Muchas gracias, Rodrigo. Y en el caso técnico, digamos, profesor, ¿cuál sería ese concepto que le deberíamos dar? Bueno, no me queda más que coincidir con Rodrigo, porque, bueno, finalmente la póliza es un contrato y un contrato es un tema legal. El tema legal se rige por temas, pues, jurídicos, jurisprudencia y todo lo demás. En una póliza de seguros hay dos elementos que me gustaría comentar a propósito, que los comenta Rodrigo en un artículo muy interesante que he tenido el privilegio de leer por cortesía de Víctor Hugo, en que comentas un poco el tema que nos lleva el día de hoy a esta interesante conversación. El tema del contrato que nosotros le llamamos contrato de adhesión, cuando una de las partes es la que redacta las condiciones y la otra parte es la que se adhiere. En nuestra legislación, al igual que tú lo sustentas bajo criterios internacionales, evidentemente con los contratos de adhesión, y el seguro es un contrato de adhesión, cuando hay un elemento ambiguo, un concepto no claro, un término que no está bien definido, se debe siempre interpretar a favor de la parte que se adhiere, en este caso,
el asegurado. Cualquier duda o ambigüedad, el asegurado es el que se beneficia de la interpretación. Y eso hace que las aseguradoras permanentemente estén afinando sus condicionados, los textos de sus cláusulas, para que sean claros los textos y no permita dobles interpretaciones. En ese sentido, cuando no está clara la póliza, hay que interpretarla, la duda, la ambigüedad, a favor del asegurado. Pero por otro lado, el tema todo riesgo. Cuando estudié seguros en los Estados Unidos, me obligaban a escribir, si no sacaba mala nota, la palabra todo riesgo siempre entre comillas, porque nada es todo riesgo, no es absoluto. El todo riesgo tiene sus limitaciones. Y sus limitaciones son las exclusiones. Entonces, nuevamente, aquí repito mi coincidencia con Rodrigo en que cuando hay una póliza emitida a todo riesgo, generalmente el texto dice se cubre contra cualquier causa menos las causas excluidas. Algunas aseguradoras, por lo menos en el Perú, le agregan una frasecita que dice cualquier causa accidental, súbita e imprevista. O sea, que tiene que cumplir con esas tres características y no estar excluida en la sección exclusiones. Sin embargo, para que algo esté cubierto en una póliza, no es suficiente analizar las coberturas, si están o no están o están excluidas. Hay otros conceptos, como es la materia asegurada, la contingencia asegurada, el objetivo del seguro. Entonces, en este punto, independientemente, en el ejemplo que puso Rodrigo de un gerente financiero, que son los que generalmente contratan los seguros de sus empresas, en una póliza todo riesgo, lo que más le interesaba es saber y qué no se cubre. Yo le hubiera dicho, no solamente veamos eso, veamos qué bienes están siendo cubiertos, cuál es el objetivo del seguro. Y en el ejemplo tan interesante que ha puesto Rodrigo sobre los autos en los parqueaderos subterráneos de un gran centro comercial, eso no es una exclusión de una cobertura, porque puede decir cubro contra terremoto. El terremoto puede dañar a los autos que están debajo en el parqueadero de los pisos subterráneos de un centro comercial. Lo que habría que ver es, ¿los autos están declarados como materia asegurada? ¿El asegurado ha querido cubrir también los autos de los clientes o solamente sus edificaciones y el contenido de las tiendas? Entonces, hay un tema bien interesante que se agrega a la discusión, que es la redacción completa de la póliza, en la que no solamente hay que centrarnos en los riesgos cubiertos o, si es a todo riesgo, en los riesgos no cubiertos, sino en otros aspectos del seguro. Puede haber un riesgo que en una póliza de todo riesgo que no esté excluido, por lo tanto, aparentemente está cubierto, pero la póliza puede tener en sus condiciones particulares, como también lo sugeriste, limitaciones, garantías, cargas que tiene que cumplir el asegurado de obligatorio cumplimiento, que si no lo cumple el siniestro no está cubierto. Entonces, hay una serie de elementos que condicionan que un siniestro esté cubierto más allá de que es una causa excluida o no. Y hay una prelación de condiciones, ¿no? Condiciones Efectivamente, las condiciones particulares, como son prácticamente para cada asegurado diferente a otros, prevalecen sobre las condiciones generales, ¿no? Y las especiales que se pacten ya en una negociación vis a vis con el asegurador superarán también, pero las serán sobre las particulares y sobre las generales, efectivamente. Todavía me acuerdo, profesor, las enseñanzas. Sí, por ahí viene el tema. Bien, entonces ya más o menos tenemos claro desde el punto jurídico y técnico el concepto de todo riesgo, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista jurídico, Rodrigo, la parte de lucro cesante, porque vamos a terminar haciendo una combinación, ¿no? Entre el lucro cesante y todo riesgo para que se pueda activar. Cuéntanos un poquito. Desde la perspectiva de las pólizas, estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló José. En Chile existen pólizas que son de todo riesgo de operaciones, pero que no son de todo riesgo de operaciones y lucro cesante. En Chile se les dice todo riesgo de operaciones y perjuicio por paralización, por ejemplo.
Entonces hay que distinguir, obviamente, si es una póliza que de todo riesgo solo para el daño físico o también fue la intención de que se extendiera esta cobertura al perjuicio por paralización. Ahora bien, suponiendo que se trata de una póliza que también cubre el perjuicio por paralización, lo que se cubre en definitiva es lo que la empresa deja de ganar a consecuencia del siniestro. O sea, la utilidad operacional decae a consecuencia del siniestro. El típico ejemplo que yo doy a veces cuando hablo de este tema con algunos alumnos míos es que si un cine cierra voluntariamente porque le dio un día de descanso a su empleado, dejó de ganar ese día, pero obviamente no es un evento que esté cubierto en la póliza. Ahora, si el cine deja de funcionar porque se incendió la máquina proyectora, por ejemplo, y obviamente en ese momento tienen que cerrar y ya no pueden recibir más público, lo que se deja de ganar por no haber podido atender a la gente es lo que nosotros en Chile le llamamos perjuicio por paralización o pérdida de ingreso a causa del siniestro o lucro cesante. En definitiva es lo que se deja de ganar. Ahora, esa cobertura sí que es una cobertura bastante compleja. Compleja no solo desde la perspectiva del cálculo de la pérdida, que es bastante particular. Yo creo que José debe saberlo perfectamente, lo complicado que es a veces establecer una pérdida de perjuicio por paralización, sino que además requiere ciertos antecedentes previos que obligan al asegurado, por ejemplo, a estimar cuánto va a ganar en el año que va a tener de vigencia la póliza para poder asegurar un monto. El asegurado dice, yo creo que durante el 2023 voy a ganar $1.000.000, por darte un ejemplo. Entonces él declara como monto asegurado para perjuicio por paralización lo que él estima que va a ganar. A veces se quedan cortos y caen en infraseguro, a veces, digamos, son más optimistas respecto a lo que van a ganar y ganan menos, pero es un tema bien especial y muy complejo de entender para los jueces en Chile. Cuando les toca ver un siniestro de perjuicio por paralización, se les hace bastante complicado entender la cobertura. Pero básicamente lo que esa cobertura persigue, sin entrar en la parte más delicada que vamos a tratar más adelante seguramente, es, digamos, pagar las pérdidas que la empresa ha tenido porque ha dejado de funcionar y no ha podido operar normalmente. Gracias, Rodrigo. Desde el punto de vista de suscripción, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, nuevamente, no tengo nada más que agregar a lo que ha dicho Rodrigo. Coincido con él y dentro de esa tónica, a mí nunca me gustó el nombre de lucro cesante, porque lucrar es ganar, un término lícito, aunque la palabra lucro en Latinoamérica es una especie de ganar más de lo que debería haber ganado, ¿no? No es una palabra muy virtuosa el decir lucrar. Y cesante es que dejas de lucrar. Y nada menos que eso es el seguro. No sé quién le puso el nombre de lucro cesante, porque en inglés se llama interrupción del negocio. O lo que tú dices, pérdida por paralización o perjuicio económico por paralización, que son nombres mucho más coherentes con el objetivo de esta cobertura. Entonces, dicho eso, que el término de lucro cesante nunca me gustó, efectivamente, las empresas, las actividades económicas que pueden ser industriales, comerciales o de servicio, pueden paralizar sus actividades por algún motivo y esa paralización les va a generar una pérdida económica evidente, que será más grande cuanto más tiempo estén paralizados. Las paralizaciones pueden ser por muchas causas. Puede ser una paralización porque a esta empresa su proveedor de insumos ya no le provee porque ya dejó de fabricar y mientras que consigue otro proveedor, la producción de la empresa baja sustantivamente. Esa es una pérdida por interrupción parcial o perturbación del negocio. Y así podríamos hablar de muchas. La interrupción del negocio es un tema bien delicado porque puede generar la quiebra de la empresa dependiendo del tiempo que pueda estar paralizado o perturbado un negocio y dependiendo de la estacionalidad del negocio. Si una actividad económica, ya sea una industria o un comercio o un servicio, tiene un comportamiento marcadamente estacional, es decir, en una época del año es donde más vende, donde más ingresos tiene, donde más servicios da, y en esa época del año paraliza o se interrumpe,
las pérdidas pueden ser cuantiosas y puede generar hasta la quiebra de la actividad. Por otro lado, tenemos la cobertura del seguro de lucro cesante, que lo que pretende, como bien explicó Rodrigo, es justamente compensar esa diferencia entre lo que hubiese generado el negocio si se hubiera comportado como se esperaba versus cómo se comportó el negocio en la época en que estuvo paralizado o perturbado. Entonces, en cuanto a la definición de lo que es la pérdida indirecta por interrupción del negocio, pues coincidimos con Rodrigo en la definición y en la explicación tan clara que él también ha dado. Incluso Rodrigo también comentó un poco el tema del infraseguro, y me imagino que cuando uno asegura un negocio que trabaja mucho con commodities de repente, ¿no? Y que varían su precio en el tiempo, la actualización también y la proyección es un poquito compleja. Algo que dijo Rodrigo importante es que cuando uno establece lo que podemos llamar el valor declarado o suma asegurada, que son conceptos que a veces coinciden, a veces no, uno tiene que proyectarse, no dar sus datos de ganancias brutas del periodo que termina, sino del periodo que va a estar vigente la póliza. Y en esos casos, nadie tiene la bola de cristal. Uno puede decir 100 y en realidad terminó haciendo 150. Entonces, hay que saber ajustar. Pero por otro lado, puede decir 100 y debido a una situación económica del país, resultó haciendo 70. Para esa situación segunda, no sé si conoces o se aplica en Chile, en el Perú tenemos una cláusula que se llama de extorno de prima. El seguro me cobró una prima en función de un resultado financiero estimado en 100, pero después yo demuestro a la aseguradora como asegurado que mi estado financiero no fue 100, fue solo 70. Y hay, bajo ciertos parámetros, una posibilidad de revolución de la prima pagada además por el lucro cesante. Este ramo, esta cobertura es muy interesante. Coincido también con Rodrigo en que los jueces no lo van a entender, porque aparte de tener criterios de aseguramiento y de objetivo de la cobertura, tiene temas contables, de gastos adicionales para reducir la pérdida, en gastos variables. Hay temas contables que son complejos. Es por eso que el seguro establece como una práctica de resolver situaciones conflictivas en un siniestro el tema del arbitraje, que involucra a personas que conocen del tema y que profesionalmente pueden deliberar un diferendo. Ir al Poder Judicial a tratar un siniestro de cualquier ramo, pero en este caso de lucro cesante, puede ser un albur, porque los jueces no conocen o conocen muy poco de seguros y menos de contabilidad. Entonces el tema es interesante y complejo a la vez. Entonces podríamos decir que si los jueces no conocen mucho de seguros, de repente deberíamos ser más simples en cuanto a la redacción de las pólizas. Sí, sí, sí. Yo soy un lector de los condicionados generales, particulares de las pólizas. Y no soy abogado de profesión, aunque creo que de vocación. Y veo que las compañías de seguros a veces redactan, como bien lo dijo Rodrigo también, sus conceptos de una manera que podría ser mejor, podría ser más simple, para que lo entiendan todos. Efectivamente, Víctor Hugo. Sí, porque lo que se busca es que sea simple para que lo pueda entender el asegurado, ¿no? Por supuesto. Que no haya ambigüedades también. Incluso, paréntesis, en España, por ejemplo, se han eliminado poco más de 50 términos técnicos de seguros, como prima, deducible, por ejemplo, para poder hablar más sencillo, ¿no? En vez de decir prima, dicen el costo del seguro es tal. O el precio del seguro. O el precio del seguro, o en vez de decir deducible, el monto que tú tienes que asumir en ciertos casos es equivalente a X, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces lo hablas más sencillo, más simple para estar más cercano y generar confianza. Entonces ya tenemos claramente una definición jurídica, técnica, en cuanto a cláusula de todo riesgo, la cobertura de lucro cesante, nombre que no le gusta al profesor José, ¿es cierto? ¿Sí? Pero es lo que tenemos hoy en día en el mercado. Entonces vayamos ahora sí a desmenuzar un poco, ahí me ayudan Rodrigo, José, sobre el COVID-19, ¿no? El SARS-2, si se debió pagar o no se debió pagar, o cuáles son algunos argumentos
que tú tienes, Rodrigo, que de repente nos puedes compartir y que muy bien lo redactaste en tu artículo. ¿Cuáles son algunos fundamentos que podrías traer a la mesa para discutir al respecto, ¿no? Sobre si los asegurados debieron de repente reclamar o beneficiarse de una póliza de lucro cesante bajo todo riesgo? Bueno, mira, como dijo muy bien José hace un rato atrás, las pólizas de seguro o los seguros son contratos. Y desde esa perspectiva cada uno es distinto del otro, a pesar de que algunos tienen las mismas condiciones generales, las condiciones particulares pueden variar, pero es bien difícil poder dar una respuesta genérica respecto de si el COVID-19 y los perjuicios por paralización causados por el COVID-19 están o no cubiertos por los seguros. Porque va a depender de cada póliza, cada contrato, cómo fue redactado, quién entendió el asegurado que estaba asegurando, quién entendió la compañía que estaba cubriendo. Y justamente eso tiene que ver con un poco el artículo que cita Jorge, que yo escribí hace un tiempo atrás, cuando me refiero ahí al test case que hace la FCA en el Reino Unido, que es es como vendría siendo como la SBS de ustedes, o la CMF en Chile, que antes también era SBS, se le cambiaron el nombre, pero era la Superintendencia de Valores y Seguro. Ahora ustedes tienen la Superintendencia de Banca y Seguro, entiendo. Acá se llama ahora Comisión para el Mercado Financiero. Bueno, la, la autoridad regulatoria en el Reino Unido se hizo la misma pregunta. ¿Están cubiertos o no están cubiertos los siniestros de perjuicio por paralización en aquellos casos en que las empresas, restaurantes, cines, empresas productivas, centros comerciales, en fin, lo que fuere, hayan tenido que cerrar y a consecuencia de eso, obviamente, perdieron ingresos por venta, ya que no podía ir gente a comprarle, no podía ir gente al cine, no podía ir gente a los restaurantes. Y esa duda parte cuando los primeros siniestros que se presentan en el Reino Unido inmediatamente decretadas las primeras cuarentenas fueron rechazados por las compañías de seguro en Londres, y eso incluye las de Lloyd como las compañías de seguro, de reaseguro independientes también, o de seguros del Reino Unido, que rechazaron los siniestros casi de manera masiva. Esa reacción que a la FCA no le gustó, motivó que la FCA llevara a juicio a las compañías de seguro en lo que se denomina un test case. El test case es como que no existe no existe en nuestras jurisdicciones, pero allá sí se usa mucho. Consiste en tomar un caso como ejemplo, que es ficticio, o sea, es un caso que en esta ocasión consistía en tomar 21 distintas pólizas, someterlas a juicio para determinar si esas pólizas cubrían o no el perjuicio por paralización a consecuencia de COVID. Tienes al demandante por un lado, que es la FCA, y tienes a los demandados por otro, que son las compañías de seguro, y tienes a los tribunales de primera instancia, de apelación y la Corte Suprema, que resuelven respecto de si esas pólizas cubren o no los perjuicios por paralización a causa del COVID. Lo que ocurre es que el fallo se hace extensivo después a todos los casos similares, de manera que a pesar de que fue solamente 21 pólizas, afectaron finalmente a más de 700 pólizas y más de 300, 400.000 distintos asegurados. Y la razón por la cual se sometieron a juicio estas 21 pólizas y no se sometió a juicio solo una póliza fue precisamente porque cada contrato es distinto. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que la única forma de poder decir si una póliza en particular cubre o no cubre ese riesgo es revisando la póliza. En los juicios que me toca llevar a mí ahora en Chile sobre este tema,
yo tengo el convencimiento de que las pólizas sí lo cubren, o si no, no lo habría tomado. Pero también he tenido que rechazar otros casos donde estoy convencido de que la póliza no lo cubre. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de algunos asegurados que contrataron pólizas de perjuicio por paralización, pero que son de aquellas pólizas que en Chile están registradas en la Comisión para el Mercado Financiero. Porque en Chile también tú puedes tomar una póliza que no está registrada en ninguna parte, sino que es una póliza que se redacta a medida del asegurado. Tiene que reunir ciertas características, pero no es una póliza tipo, digamos, no es un molde. Esta póliza que se redacta en función de lo que el asegurado necesita, entre el corredor, la compañía, el asegurado, en fin, de ahí sale una póliza, cada una es distinta de la otra. Pero en los casos de las pólizas registradas en Chile en la Comisión para el Mercado Financiero, son aproximadamente unas 6 o 7 pólizas de perjuicio por paralización que expresamente en sus cláusulas dicen: se excluye de cobertura todo perjuicio por paralización que no provenga de un daño físico que esté además cubierto en la póliza de daño físico. O sea, no basta con que existe el daño físico, sino que además tiene que estar cubierto en la póliza de daño físico. Cosa que en varias pólizas de estas que son hechas a la medida no dice. Entonces, yo te diría que a tu pregunta la respuesta es que depende de cada póliza, y eso es lo que a mí no, esa es la reacción del mercado asegurador, que a mí me desilusionó en cierta medida, porque se reaccionó de una manera demasiado corporativista, te diría yo, desde el punto de vista del mercado, lo que incluye a las compañías de seguro, corredores, liquidadores de siniestro, en fin, donde se razonó en base de que si no hay daño físico, el seguro no está cubierto. Y así se le dijo a todos los asegurados, y ellos dijeron, bueno, si todos coinciden, será así. Salvo aquellos asegurados que dijeron, voy a pedir una segunda opinión, como pasa a veces con los doctores, ¿no es cierto? Que dicen, mire, usted tiene esto, pues sabe que voy a pedir una opinión de alguien que no esté vinculado al mercado propiamente tal. Entonces yo creo en ese sentido que muchos quedaron al debe en Chile, porque yo conozco pólizas de todo riesgo que hoy en día las grandes empresas que las contrataron siguen convencidas de que el COVID no está, el perjuicio por paralización a causa del COVID no está cubierto, y yo las he revisado y no estoy de acuerdo, pero ellos los convencieron que sí. Entonces yo creo que, bueno, me alargué un poco, pero la respuesta es que depende de cada póliza. Tal vez necesitemos un test case latinoamericano, digamos, ¿no? Como para acelerar, porque me imagino, si no me equivoco, en tu artículo leí que entre noviembre y diciembre se realizó el test case y en enero del siguiente año ya se estaba dando una conclusión, ¿no? Claro, duró 4 meses el test case, y con primera instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema incluida. Muchas gracias, Rodrigo. Profesor José. Bueno, el tema es interesantísimo y se está volviendo más interesante conforme pasan los minutos. Yo tengo acá justamente el interesante artículo de Rodrigo, en la parte pertinente que comenta el resultado del juicio del test case. Y dice que concluye el fallo diciendo que las aseguradoras debían pagar las reclamaciones de los clientes afectados por la pandemia, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones específicas establecidas en las pólizas. Eso corrobora efectivamente lo que dice Rodrigo, y como dije al principio, creo que antes de que empiece la conversación filmada, hay más coincidencias en la legislación o jurisdicción latinoamericana que lo que parece. Te voy a contar un poco de historia. En el Perú, desde el año 71 hasta el año 90, 19 años, hubo un control de la actividad aseguradora por el Estado. En el año 68 tuvimos un golpe militar de tendencia izquierdista, que era la moda de los 70 en Latinoamérica, y estatizó el reaseguro. Ninguna compañía de seguros podía salir al mercado internacional por sí sola.
tenía que pasar por un ente estatal que se llamaba Reaseguradora Peruana. Para hacer corta la historia, esto llevó a que en la mayoría de los ramos de seguros se tenga un condicionado único aprobado por la superintendencia, que no se le podía cambiar ni una coma. Esto que ha llevado en el año 90, que ya también ya pasaron un buen tiempo, que se liberalizó el reaseguro cuando volvimos a tener una economía abierta desde 1990 hasta ahora, Dios mediante. Las compañías de seguros no han modificado sustantivamente estos condicionados generales únicos compartidos por cada ramo. Y es así que coincide con lo que dice Rodrigo de lo que sucede en Chile, que hay pólizas que están registradas en la entidad supervisora, entonces están estructuradas de una manera uniforme y esas pólizas dicen evidentemente que el lucro cesante consecuente que se contrata como un complemento de la póliza de daños requiere que el daño sea el que origine la interrupción. Pero hay pólizas, como dicen los americanos, tailor-made, hechas a medida, que no se rigen necesariamente por eso, y ahí pueden haber vacíos que los que Rodrigo creo que muy inteligentemente ha podido detectar. Yo quisiera comentar en este momento que el lucro cesante, mal llamado lucro cesante, sino las pérdidas por paralización o interrupción del negocio, son lo que se denominan pérdidas indirectas, que van más allá y son consecuencia de un daño, generalmente, pero no siempre. Hay un seguro muy interesante de pérdida indirecta que no requiere daño, que es el seguro que le llaman de no presentación, no show, que sirven para eventos, para conciertos, para agasajos, fiestas, convenciones y otros eventos importantes donde se invierte mucho dinero. Y por alguna razón, puede ser el clima, puede ser que el cantante no vino, que se enfermó el que iba a hacer el discurso más importante, o la persona que seguía que se agasajó, que tenía que sacarse, se enfermó, se termina cancelando el evento, habiendo invertido mucho dinero. En esos casos, la pérdida económica de la entidad que organizó se puede recuperar de un seguro de no presentación sin que haya habido daño. Basta que la causa de la cancelación del evento no esté excluida de la póliza. Entonces, yo me imagino que como la pandemia, y eso creo que todos somos conscientes, no estaba registrada en las antenitas de ningún reasegurador y asegurador hasta el año 2020, que creo que fue cuando se declaró, lo más probable es que hayan habido eventos, conciertos, lo que fuese, que eran coberturas de pérdida económica por cancelación de evento y podrían haber sido a todo riesgo con exclusiones. Y no me extrañaría que entre las exclusiones no estaba pandemia. Por lo tanto, esos seguros sí debieron haber cubierto y deben haber cubierto las pérdidas que se pudiesen haber originado por la pandemia, porque la pandemia no solamente fue producto del COVID y producto del tema de que las autoridades sanitarias y políticas de los distintos países decretaron que no se podían realizar muchas actividades, sino que además, por cuidarse la salud, muchas personas no iban a eventos, aun cuando la cuarentena ya haya sido concluida legalmente. Entonces, hubo mucha pérdida económica, pero en esos casos sí ese seguro que no requería daño tiene que haber funcionado. Y eso es interesante que me gustaría, quería compartir, porque ese seguro existe de mucho tiempo atrás. Personalmente, cuando he sido asegurador, trabajamos en la compañía italiana donde yo trabajaba, que era Generali, la venida por primera vez del que en paz descanse Luciano Pavarotti, a 2 conciertos acá en el Perú, cuando era el tenor de moda. Estoy hablando de los años 96, 97. Y nosotros en la compañía Seguro General y compañía italiana por excelencia, nos encargamos de conseguir un seguro de no presentación para el evento donde se había invertido mucho dinero. Dicho de paso, fueron 2 fechas de presentación. Entonces, estos seguros existen y estos seguros no requieren daño. Esos seguros
lo más probable, porque no he revisado, no deben haber tenido la exclusión de pandemia y por lo tanto podrían haber indemnizado algunos cuantos casos. Ahí sí me permite, profesor, complementar. Por ejemplo, los seguros para cancelación de eventos, deportivos o no deportivos, son Esto, obligatorios, ¿no?, en el país. Y por otro lado, recuerdo haber leído, de repente ahí Rodrigo también lo debe haber leído, que hace muchos años, en el 2003, salió el SARS-1 y canceló algunos eventos deportivos, como los 4 Grand Slam de tenis. Entonces, el Wimbledon creo que fue uno de los 4 Grand Slams que a partir del 2003 comenzó a contratar un seguro de cancelación de eventos por pandemia o epidemia, digamos, ¿no? cierto. Y lo estuvo pagando durante varios años. Y como a veces decimos, o alguien que es financiero puede decir, estoy pagando por gusto, ¿no? ¿No es cierto? Más vale tener Pero, un seguro. exacto, ¿no? Pero lo mantuvieron en el tiempo y fue uno de los 4 Grand Slam que no perdió dinero por la cancelación debido al COVID-19, y los otros 3 sí, pero acá le pagaron por lo menos los costos fijos. Claro. Entonces la pérdida económica no fue tan importante. Sí, sí. Y de cara, profesor, ¿ha visto algunos temas de reclamos o escuchado acá en el país? Sí, sí. Lo que he visto, lo que he vivido a propósito del COVID-19, la pandemia, la cuarentena y la interrupción de la actividad de muchas empresas, eran las consultas. Más que un reclamo, era la consulta. Inmediatamente querían saber si su póliza le cubría la pérdida que habían tenido por la paralización debido al COVID. Sí, muchísimos clientes, desde los más grandes y más conocedores, entre comillas, hasta los más pequeños y no conocedores, entre comillas, preguntaron lo mismo. Y dentro de la consultoría y el corretaje de seguros donde yo me desenvuelvo, les he dado la explicación que más o menos estamos comentando el día de hoy. Es decir, lamentablemente, porque hay pérdida económica sufrida real, tu seguro de lucro cesante solo se activa si tu paralización o interrupción o perturbación del negocio es a consecuencia de un daño cubierto por tu seguro de daño físico y directo. Y como las pólizas estaban racionalmente claras en esa redacción, porque estaba muy claro, ya no hubo mayor movimiento o algún reclamo o algún queja o algún tema de arbitraje o juicio, porque en el Perú, por lo menos, la redacción de la cobertura del lucro cesante, que en su mayoría es un lucro cesante consecuente de una póliza de daños, y más aún está unido a esa misma póliza, ya no tiene ni siquiera un número de pólizas separado, sino es parte de siempre esa consecuencia de daño. Y eso está, digamos, expresamente redactado. Y por ahí hubo, evidentemente, muchas consultas, pero no hubo espacio para el litigio. Okay. O sea, creo que tal vez la duda más estaba en la cláusula de todo riesgo de incendio y no en rotura de maquinaria, que es mucho más explícito al respecto, ¿no es cierto? No, en la cláusula, la cláusula de todo riesgo de incendio, que es una cláusula de todo riesgo de daño de propiedad, dice contra qué no se cubre y no menciona la pandemia. No es una causa excluida la pandemia. El hecho es que el lucro cesante se cubre solo si es producido por un daño directo a los bienes. Ese es el kit. El kit no es la exclusión, porque la pandemia nadie la conocía. Ahora sí la ponen por precaución, pero nadie, o sea, no era una exclusión de la póliza de todo riesgo, ¿no? En rotura de maquinaria tampoco. Y rotura de maquinaria también dice todo riesgo. Era una no procedencia de la cobertura debido a que en todo momento la redacción de la cobertura del lucro cesante era sujeta a que la paralización haya sido consecuencia de un daño directo a los bienes asegurados en el seguro de daño directo y que ese daño, como bien lo dijo Rodrigo hace unos minutos, esté cubierto por esa póliza. Por ahí. Y en ese punto, profesor, si hemos estado hablando de que todo riesgo normalmente se comercializaba, te cubro todo menos lo excluido, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? No está excluido pandemia, pero en la parte del objeto de cobertura te dice que es daño físico o material, ¿no? Todavía ahí entiendo, Rodrigo,
que hay un espacio que de repente puede llevar a la duda, ¿no es cierto? Porque hablaste que de repente el gerente financiero, el que toma la decisión, pregunta, dime qué no está cubierto, ¿no? Ya no va al objeto del seguro, ya no Bueno, va al texto del daño material o físico, ¿no? Sino va de frente a la exclusión. Dime qué no está cubierto. sí. Entonces, ahí has hecho alguna interpretación adicional de repente que nos puedas comentar. Mira, previo a eso te quiero comentar dos cosas a propósito de lo que comentaba recién José. En Chile también hay algunas coberturas de perjuicio por paralización que no requieren daño físico. Y la más típica es una que se llama impedimento de acceso. Significa que si tu operación paraliza porque no se puede acceder, digamos, a ella por algún hecho externo, en ese caso se va a cubrir el perjuicio por paralización que eso provoque, aun cuando tus bienes no tengan daño físico. Y un ejemplo clásico que ocurrió acá en Chile para estas revueltas que hubieron en octubre del año 2019 fueron empresas, centros comerciales, donde afuera había tal cantidad de disturbios, digamos, que ellos optaron por cerrar las puertas para evitar que fueran y les quemaran, digamos, las instalaciones. Y en medio de todos esos disturbios se destruyeron, qué sé yo, calles, veredas, lugares para estacionar, en fin, pero todo fuera de los lugares asegurados. En ese caso, la póliza les pagó porque a pesar de ser una póliza de operaciones, de daño físico, con perjuicio por paralización, cubre el perjuicio por paralización aunque no haya daño físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de esos asegurados se quedaron con la idea de que su póliza cubría el perjuicio por paralización sin que hubiera daño físico. Porque las pólizas no era claro Ah, en el sentido de decirle a él, tu póliza en algunos casos cubre sin daño físico, en otros sí y en otros no. Entonces, los mismos asegurados que recibieron indemnizaciones de millones de dólares en esa oportunidad y que ahora les dijeron no porque no hay daño físico, decían, pero ¿cómo? Si tú me pagaste hace 2 años 4 o 5 millones de dólares y hoy día me dices que no, y es lo mismo, perjuicio de paralización, sin daño físico, pérdida de ingresos, etc. Y ahí es donde está el problema de la redacción clara de las pólizas y cómo en Chile la legislación es clara en ese sentido, muy similar a los fallos de la Financial Conduct Authority de Londres, en el sentido de que si la redacción de la póliza no es lo suficientemente clara, como dijo José al principio, hay que interpretarlo en favor de la asegurada. Entonces, ahí es donde hay una dicotomía entre lo que tú le vendes al asegurado, en la forma en que tú tienes de actuar frente a él. Tú le dices, mira, págame un poco más caro la prima y yo te aseguro, y yo te cubro todo salvo lo que esté excluido, y viene un siniestro y te paga 4 millones, 5 millones de dólares sin daño físico, pero después a los 2 años te dice no, porque no hay daño físico. ¿No es cierto? Eso para uno que trabaja 25, 30 años en esto o más, como José, es fácil de entender, pero anda a decirle tú a una persona que no se dedica a este tema, que a veces sí y a veces no. ¿Qué le digo ahora al directorio? Te dice él cuando yo les dije que no se preocupe porque ya me habían pagado un siniestro hace 2 años atrás y ahora me van a pagar este otro. Eso por un lado. Por otro lado, yo en ese artículo que ustedes han citado, menciono al final una cuestión bien particular que se presentó en un juicio en la audiencia provincial de Girona en España. El asegurado presentó como prueba, a ver, ¿por qué? ¿Qué se decía ahí? Decía, mire, la compañía de seguro nunca se puso en la situación de que fuera a existir el COVID. Entonces, si no pusimos una exclusión de COVID, es porque nadie jamás pensó ni en el mercado asegurador local, ni en el mercado reasegurador de Londres, ni Alemania, de ninguna parte, que iba a existir algo como una pandemia que obligara a cerrar todo. Entonces, claro, por eso no lo pusimos en las pólizas, la exclusión. Pero entonces el asegurado presentó una prueba que es re interesante, que es un informe que hizo
una entidad que existe en Europa que se llama Grupo Consultivo de Actuarios Europeos. Son actuarios de compañías de seguro. Ese trabajo se hizo en mayo del año 2006. Estamos hablando de 14 años antes del COVID. Y se titulaba Reflexiones actuariales sobre el riesgo de pandemia y sus consecuencias, el año 2006. En ese documento, este grupo de actuarios consultivos europeos, y recalco europeo porque se aplicó, digamos, se difundió por todo el mercado asegurador de Europa, incluyendo el gran mercado de reaseguro de Londres, Lloyd's de Londres, en fin. Ellos concluían que no había duda que iba a ocurrir una pandemia en el futuro y que esa pandemia iba a ocurrir con un 50% de probabilidades antes del año 2016. Bueno, ahí se equivocaron porque se demoró 3 años más, pero llegó la pandemia. Y ellos ponen que la conclusión ahí es que las compañías de seguro y de reaseguro tienen que prepararse para enfrentar grandes reclamaciones con fuerte impacto económico. Bueno, este informe se presentó en la Audiencia Provincial de Girona como prueba, y el fallo que condenó a las compañías de seguro a pagar en España, esto no es Londres, el juez dice, y me voy a tomar la libertad de leerlo, me va a tomar un minuto, dice, a la vista de tales documentos, refiriéndose al informe del Grupo de Actuarios Europeos, parece que puede concluirse que la pandemia no era imprevisible para las compañías de seguro, por lo que el único cauce que éstas tendrían para no asumir el pago de las indemnizaciones correspondientes sería la exclusión contractual. Entonces lo que estaban diciendo los jueces españoles, que ya lo habían dicho antes los jueces ingleses, es que no pueden argumentar las compañías de seguro de que las pandemias era algo que a nadie se le ocurrió y que solamente por esa razón no estaba en las pólizas, porque existían informes de que se podía venir una pandemia en un breve plazo. Entonces, la pregunta es, si a veces los aseguradores en las pólizas, sobre todo en estas que yo les comentaba que son tailor-made en Chile, se tomaron la molestia de poner 150 distintas exclusiones, bomba nuclear, contaminación de no sé qué, las cosas más insólitas, ¿por qué no pusieron pandemia? Para que el asegurado al menos supiera que eso estaba excluido. Entonces, para el asegurado, como persona común y corriente, o para el encargado de seguros de una empresa que es persona común y corriente, es difícil darle los argumentos que se le dan así simplemente diciéndole, mira, es que no hay daño físico y como no hay daño físico, entonces no te pago. Pero nunca me dijiste que estaban excluidos. Tampoco, y como lo dice también otro fallo en España, dice, y que es más estricto aún, dice el fallo que si se pretendía excluir las consecuencias de una orden de autoridad, como por ejemplo la que te ordena cerrar la empresa,